Muy buenos días, querida iglesia, amada iglesia. Le damos la bienvenida a este culto. Hoy, domingo 9, día muy especial, Día de la Madre, pero también este es un tiempo para adorar a Dios. Y vamos a adorar a Dios disponiendo nuestro corazón ahí donde tú te encuentras, querido amigo, si estás conectado con nosotros y es la primera vez que nos visita, que Dios te bendiga. Vamos a tener un tiempo para alabar al Señor y también para escuchar su palabra. Hoy vamos a empezar la serie de la bienaventuranza. Hoy vamos a hablar sobre el pobre de espíritu. Entonces preparemos nuestro corazón, que el Señor te bendiga y regocijémonos en este tiempo, alabando, adorando, disponiendo nuestro corazón al Señor. Entonces, bienvenidos tengan cada uno de ustedes a este precioso culto que es de adoración al Señor. Hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Los saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Desde aquí, desde la Alianza Cristiana y Misionera del Lince, en la avenida Arequipa 2356, en Lima, capital del Perú. En esta transmisión que realizamos desde este lugar y para todo el mundo, llegamos a través de las redes sociales y pues no hay fronteras. Pero la iglesia está conectada, la iglesia está viva, la iglesia no está en cuarentena. Nosotros estamos, hermanos amados, pues unidos a través de nuestras redes sociales. En estos días en los cuales hay restricciones, hay cuidados, debemos tomar nuestras precauciones, pero la iglesia sigue viva, reuniéndose, orando, alabando al Señor. Por eso es un gozo para nosotros estar este domingo comenzando nuestro servicio dominical de adoración. Dice el Salmo 108, mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos, esta es mi gloria. Despiértate, salterio y arpa, despertaré al alba, te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos. A ti cantaré salmos entre las naciones, porque más grande que los cielos es tu misericordia y hasta los cielos tu verdad. Vamos a orar para entregar este servicio de adoración a nuestro Dios. Señor, Dios Todopoderoso, Altísimo Señor, nos acercamos humildemente a ti en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, Señor de la Iglesia. Y queremos decirte, Señor, que perdones nuestros pecados, que no mires nuestra maldad. Señor, nos acercamos a ti en la confianza de que la obra en la cruz de nuestro Salvador Jesucristo nos hace aceptos a tu presencia. Y Señor, venimos a adorarte, a alabar tu santo nombre. Venimos a escuchar tu palabra, la reflexión, la predicación, Señor, que se tendrá en unos momentos más. Venimos a cantarte, venimos a orar, a interceder, a pedirte, Señor, que bendigas nuestro país, que bendigas, Señor, el mundo entero y que tu palabra sea predicada, Señor, hasta lo último de la tierra. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, hermanos, continuamos con la lectura de la palabra del Señor, un capítulo cada día. Y ya nos encontramos en el libro de Crónicas, el primer libro de Crónicas, el capítulo 5. Dice así la palabra del Señor y le ruego que nos acompañen allí donde se encuentren. Capítulo 5. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. Fueron pues los hijos de Rubén, primogénito de Israel, Hanoc, Falú, Hezrón y Carmi. Los hijos de Joel, Semaía, su hijo, Gog, su hijo, Simei, su hijo, Micaía, su hijo, Reaía, su hijo, Baal, su hijo. Beera, su hijo, el cual fue transportado por Tiglat-Pileser, rey de los asirios. Este era principal de los rubenitas.
Y sus hermanos por sus familias, cuando eran contados en sus descendencias, tenían por príncipes a Jehiel y a Zacarías. Y Bela, hijo de Asaz, hijo de Sema, hijo de Joel, habitó en Aroer, hasta Nebo y Baal-meón. Habitó también desde el oriente hasta la entrada del desierto, desde el río Éufrates, porque tenía mucho ganado en la tierra de Galaad. Y en los días de Saúl hicieron guerra contra los agarenos, los cuales cayeron en su mano, y ellos habitaron en sus tiendas en toda la región oriental de Galaad. Y los hijos de Gad habitaron enfrente de ellos en la tierra de Basán hasta Salca. Joel fue el principal en Basán, el segundo Safán, luego Jaanai, después Safat. Y sus hermanos, según las familias de sus padres, fueron Micael, Mesulam, Seba, Jorai, Jacán, Sia y Heber, por todos 7. Estos fueron los hijos de Abiail, hijo de Uri, hijo de Jeroa, hijo de Galaad, hijo de Micael, hijo de Gesiasi, hijo de Jado, hijo de Bus. También Jaí, hijo de Abdiel, hijo de Guni, fue principal en la casa de sus padres. Y habitaron en Galaad, en Basán y en sus aldeas, y en todos los ejidos de Sarón hasta salir de ellos. Todos estos fueron contados por sus generaciones en días de Jotam, rey de Judá, y en días de Jeroboam, rey de Israel. Los hijos de Rubén y de Gad, y la media tribu de Manasés, hombres valientes, hombres que traían escudo y espada, que entesaban arco y diestros en la guerra. Eran 44,760 que salían a batalla. Estos tuvieron guerra contra los agarenos, y Getur, Nafis y Nodab, y fueron ayudados contra ellos, y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos, porque clamaron a Dios en la guerra, y les fue favorable, porque esperaron en él. Y tomaron sus ganados, 50,000 camellos, 250,000 ovejas, y 2,000 asnos, y 100,000 personas, y cayeron muchos muertos, porque la guerra era de Dios, y habitaron en sus lugares hasta el cautiverio. Los hijos de la media tribu de Manasés, multiplicados en gran manera, habitaron en la tierra desde Basán hasta Baal-Hermón, y Senir y el monte de Hermón. Y estos fueron los jefes de las casas de sus padres: Efer, Isi, Eliel, Asriel, Jeremías, Jodabías y Jadiel, hombres valientes y esforzados, varones de nombre y jefes de las casas de sus padres. Pero se rebelaron contra el Dios de sus padres y se prostituyeron siguiendo a los dioses de los pueblos de la tierra, a los cuales Jehová había quitado de delante de ellos. Por lo cual el Dios de Israel excitó el espíritu de Pul, rey de los asirios, y el espíritu de Tiglat-Pileser, rey de los asirios, el cual transportó a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, y los llevó a Jala, a Jabor, a Jara y al río Gozán hasta hoy. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Ahora, hermanos, los invito a alabar al Señor cantando. Amada Iglesia del Señor, bienvenidos. Venimos a cantarle al Señor en este día. Toda su iglesia le alaba. Vivimos tiempos difíciles donde su misericordia y su gracia nos ha sostenido. Vengamos pues confiadamente y acerquémonos a Él para cantarle al que es digno de recibir toda gloria, toda alabanza y adoración. Su pueblo le alaba. De mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie
me puedes señalar. Me perdonaste, te acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, a tus pies. Arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, te acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. La gloria sea a nuestro buen Dios. Señor, te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mi vida, dice la alabanza. Porque tu palabra dice que para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Tu pueblo te alaba.
Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción, mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción, mi obediencia es mi mejor adoración. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción, mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción, mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor. Maravilloso Jesús, ¿cómo no he de alabarte, Señor? Si he visto tu obra, Señor, en nuestra vida. Tu pueblo, Señor, te exalta. Y tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eres fiel y justo, Señor. Tu palabra dice que del testigo fiel, que Jesucristo, el primogénito de los muertos, aún el soberano de los reyes de la tierra, aquel que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Tú eres el Rey, Señor, y tu pueblo te alaba. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar.
el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Reina con autoridad, su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad, su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Y bien, hermanos, continuamos con nuestro servicio dominical de adoración al Señor. Y vamos a tomar este tiempo para orar, para acercarnos al Señor en clamor. Y vamos a orar por nuestro país, por la iglesia, por la situación sanitaria en la que vivimos. Vamos a interceder, a clamar al Señor, hermanos, unidos en oración. Así que donde usted se encuentre, incline su cabeza y oremos. Señor Dios Todopoderoso, Padre nuestro y misericordioso, estamos, Señor, dolidos en nuestro corazón por todo lo que está pasando. Esta situación sanitaria, esta situación de salud nos afecta a todos. Estamos viendo partir a hermanos, a parientes cercanos, hijos, esposas, padres, amigos, hermanos de nuestra iglesia. Y esto aflige nuestro corazón, Señor. Pero sabemos, Padre, que tú tienes propósitos altos y sublimes. Tus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Tus caminos son más altos que nuestros caminos. Y lo que tú dispones, Señor, cumple tu plan, cumple tu propósito, de acuerdo, Señor, a tu divina y maravillosa voluntad. Pero, Señor, en esta hora pedimos por todos nuestros hermanos que están sufriendo, que están enfermos, que están con fiebre, cuya saturación está baja, que están con dolores, afectados en diversas partes del cuerpo, en los pulmones, en el estómago, el sistema digestivo, los dolores de cabeza, la fiebre. Los ponemos delante de ti, bendito Dios. Oramos por cada uno de nuestros hermanos, así como estamos orando, Señor, todas las mañanas, todas las horas del día, a través de los diversos grupos de oración de nuestra iglesia. Escucha, Señor, te lo ruego, las peticiones de nuestros hermanos por su salud. Pedimos también por nuestro país, pedimos por todos los que están, Señor, buscando cama COVID, buscando cama UCI, buscando oxígeno, buscando, Señor, atención a sus males. Bendito Padre Celestial, te ruego, Señor, que escuches la oración de tu pueblo y que sanes y levantes a los enfermos. Dice en tu palabra, Señor, que la oración de fe sanará al enfermo
y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Oramos por tu pueblo, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén, amén, amén. Bien, hermanos, continuamos entonces ahora. Quería presentarles los anuncios de nuestra iglesia. Y hermanos, tenemos el privilegio de orar todas las horas del día, durante 24 horas al día. Hay más de 40 grupos, hermanos, que nos turnamos durante todo el día, de lunes a domingo, buscando el rostro de Dios para estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir. Como dice en su palabra, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Así que invitamos a todos a participar. Conéctate con tu pastor, pídele el horario de oración de tu zona, de las células, y pues únete a la oración. Y si alguien está por primera vez conectado a esta transmisión, pues escríbanos un mensaje y nosotros le indicaremos inmediatamente el enlace, el link, para que pueda traer sus peticiones de oración también. Recordándoles que todas las mañanas, de lunes a viernes, a las 7 de la mañana, estamos también en oración a través de esta página de Facebook. Y bueno, y lo otro que queríamos era, en este domingo especial, en este domingo que celebramos con todos el Día de las Madres, aunque, hermanos, todos los días nosotros reconocemos a las madres, a las mamás que el Señor nos ha dado. Genuina y verdadera, amante de lo bueno eres, mamá. Siempre tan atenta de tu casa. ¿Qué sucede cuando las madres oran por sus hijos? Por eso tu estima sobrepasa. Pues que vamos a tener a las 7 de la noche una reunión especial unida a través de nuestras páginas de YouTube y Facebook. Y bien, hermanos, entonces nos encontramos esta noche a las 7. Ahora disponemos nuestro corazón, tomamos nuestras Biblias y vamos a seguir con atención la predicación de la palabra del Señor, que está a cargo de nuestro pastor Raúl Peña. Adelante, pastor. Buenos días. Muy buenas, mis hermanos. Un placer una vez más estar en este día del Señor, compartiendo de la siempre bendita y milenaria palabra del Señor. El tema de esta ocasión tiene que ver con la introducción, por decir así, de lo que se llamarían las bienaventuranzas, que está registrado allí en el libro de San Mateo. Y en esta ocasión me ha tocado la primera de ellas, obviamente, y que tiene que ver con bienaventurados los pobres en espíritu, basado en San Mateo capítulo 5, versículo 3. Dice ahí, reiterando el texto, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Te damos gracias, Señor, en esta hora. Bendecimos tu muy santo nombre. Te adoramos, Señor. Te glorificamos. Te exaltamos a ti. Seas tú obrando y hablando. En este momento, concédenos de tu gracia en el ministerio de tu palabra, porque así te lo pedimos con gratitud en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. El Señor había estado saliendo o llegando de una de las grandes confrontaciones que había tenido con el adversario allá en el desierto. Llega al pueblo, retorna ahí y empieza a dar una de las enseñanzas que se ha dado en llamar lo que sería las marcas de un cristiano genuino y auténtico, tanto en su vida mental, emocional y espiritual. Es decir, las marcas de un hombre o de una mujer que está lleno o llena del Espíritu Santo. Esto es lo que se llama el Sermón del Monte, que es, como algunos han mencionado también, es la clave por excelencia de una vida
plena, rebosante y a la vez dependiente del Espíritu Santo del Señor. Ahora, como es la primera bienaventuranza, tenemos que ubicarnos más o menos en lo que fue o es el contexto en sí de este tema en particular. Y entonces tenemos ahí lo que le llamamos una breve introducción a las bienaventuranzas. Ahora, quienes estudian en el programa de ETE, llamado así a los estudios teológicos por extensión, se van a percatar que en el capítulo 5, que es el que estamos considerando, versículos 1 al 12 de San Mateo, tiene una estructura muy peculiar, llamada ahí en ese segmento los estatutos del reino, o también llamado los estatutos de la felicidad. Con eso en mente, entonces, lleguemos en primera instancia a lo que evidencian las bienaventuranzas. Es decir, lo que muestran las bienaventuranzas, agarrando, por decir así, una lupa y ver qué hay en el trasfondo de estas bienaventuranzas. En primer lugar, vamos a ver que las bienaventuranzas describen cómo deberían ser los ciudadanos del reino, es decir, en cuanto a su carácter y en cuanto a su testimonio, cómo deben ser los creyentes que han accedido al reino de los cielos. Una segunda cosa van a evidenciar las bienaventuranzas y tiene que ver con que señalan los marcados contrastes entre las expectativas que tenían los judíos acerca del reino, inclusive ahí sus discípulos, y lo que es verdaderamente la vida en el reino. Hay contrastes. Hay cosas que nos van a diferenciar con aquellos que no son del reino del Señor. Pero en tercer lugar, también las bienaventuranzas van a enfocar aspectos de lo que es la contracultura. Hay un autor muy ducho en este análisis de las bienaventuranzas, me refiero a John Stott y también Martin Lloyd-Jones, que son los que van a hablar de lo que se llama la contracultura. ¿Qué es la contracultura? Es todo aquello que se opone obviamente a lo que es la vida cristiana o la vida en el reino. La imagen puesta ahí va a decirnos que hay contrastes. La cultura va por un lado y la contracultura obviamente nos dice que no es así la forma en la cual se mueven las cosas en este mundo. Y permítame decirle, el mundo no va a alabar a estos bienaventurados, sino que los va a perseguir, porque esta es la consecuencia esperable de un grupo de gente que va hacia un lado y con respecto a aquellos que no son de este mundo caído. Tres cosas entonces van a evidenciar las bienaventuranzas. Pero en segundo lugar, ¿qué es lo que establecen las bienaventuranzas? Desde el comienzo debemos entender que hay algunas cosas que establecen las bienaventuranzas. En primer lugar, las bienaventuranzas van a implementar ahí, establecer que todos los cristianos deben ser así. ¿Cómo así? Mire que está hablando que no va a describir a algunos creyentes excepcionales nomás. No se está refiriendo a algunos creyentes venidos de otro planeta, tampoco. No. Así dice, debe ser el cristiano normal. ¿Cómo así? Manso, pacífico, misericordioso y todas las otras cualidades que están allí enmarcadas. Pero una segunda cosa va a establecer las bienaventuranzas. Va a decir que todos los cristianos deben manifestar todas estas cualidades. Ahora, ahí sí como que se pone la valla muy arriba. ¿Qué quiere decir esto? No es que algunos creyentes van a evidenciar unas cualidades y otras no. No se puede ser manso de espíritu sin ser limpio de corazón. No se puede tener hambre y sed de justicia sin ser pacífico, y etcétera, etcétera. Cada una de estas bienaventuranzas exige la otra, está concatenada, son un todo completo en el carácter y en el testimonio de los hijos del Señor. Pero en tercer lugar, hay algo todavía un poco particular que va a establecer las bienaventuranzas. Dice ahí que no son de tendencia natural. Es decir,
Uno conoce a personas, y esto es una aclaración, un paréntesis dentro de esta cláusula. Uno a veces conoce a personas que no son cristianos, por ejemplo, que no van a la iglesia, no oran, no leen la palabra del Señor, y sin embargo pareciera que pueden ser más cristianos que muchos, más educados, más gentiles, no hablan asperezas, no juzgan y pueden decir hasta que hace todo el bien que puede. Pero mire la gran diferencia, ¿sabe? Así como las personas se diferencian en lo físico, también se diferencian en el ámbito del carácter espiritual. Algunos son agresivos, otros son pacíficos, algunos son arrebatados y otros son tranquilos, etcétera, etcétera. Es que aquí la explicación es solo biológica, no tiene nada que ver con el ámbito espiritual del ser humano que se ha acercado con Dios. Ahora bien, 3 cosas entonces establecen la bienaventuranza, pero en tercer lugar, ¿qué enfoca? ¿A dónde apuntan las bienaventuranzas? Y esto es importante tomarlo en cuenta, porque mire, las bienaventuranzas nos van a señalar también, nos van a enfocar la absoluta diferencia entre el cristiano y el no cristiano. Y vamos a ver lo que difieren por lo menos en 3 cosas. ¿En qué difieren? En 3 cosas puntuales. En primer lugar, el creyente y el no creyente va a diferenciarse en primera instancia en lo que admiran, fíjese. Cuando usted y yo repasamos o revisamos los medios de comunicación, vemos la clase de personas que el mundo admira, al inteligente, por ejemplo, no al pobre, al que domina y no al manso, al injusto y no al justo. Es decir, le agrada el lujo, le agrada la ostentación y la vanidad también. Número 1. Número 2, ¿en qué otra cosa se diferencia el creyente y el no creyente? Se diferencia también no solamente en lo que admira, sino en lo que buscan. Una de las bienaventuranzas dice, por ejemplo, bienaventurado el que tiene hambre y sed. ¿De qué? ¿De dinero? ¿De riqueza? ¿De posición? ¿De publicidad? De ninguna manera. Dice, hambre y sed de justicia, es decir, ser justo delante de Dios y del hombre. Pero el no creyente no le importa algunas cosas que tienen que ver con lo justo, lo correcto o lo recto también. Pero en tercer lugar, no solamente se diferencia entre lo que admira y entre lo que busca, en tercera instancia también se diferencia en lo que hacen. Si admiramos y buscamos cosas diferentes, sin duda que haremos cosas diferentes también. El cristiano, el no cristiano, por ejemplo, él va a decir que este es el único mundo que hay y hay que sacarle todo el provecho posible. Mientras que el cristiano considera más bien a este mundo como un tránsito, como una vía de tránsito para entrar mañana más tarde en algo eterno, en algo glorioso, obviamente. Y ahí encaja una primera pregunta aplicativa y es, ¿nos diferenciamos? Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Averigüemos lo que el mundo no cristiano admira, busca y hace y veremos las marcadas diferencias que hay entre el que es del reino y el que no es del reino, el reino de Dios. Muy bien, hasta aquí entonces la introducción básica y fundamental de lo que son las bienaventuranzas. Vamos entonces, ahora sí, a lo que es materia del tema en esta hora, la introducción a la primera bienaventuranza. Ahora, el pueblo de Israel, el pueblo judío, era un pueblo orgulloso, mire, y se sentían orgullosos de sentirse orgullosos, le repito. Era un pueblo muy orgulloso y ellos se sentían orgullosos de ser orgullosos. Y por eso que el Señor empieza con esta primera bienaventuranza y le dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Yo sé que esta bienaventuranza ha sido una de las más conflictivas, más mal entendidas en el ámbito no solamente cristiano, sino aún en el ámbito no cristiano. Y entonces vamos a desagregar, vamos a considerar un análisis pequeñísimo nomás de lo que es este texto. Dice en primer lugar, bienaventurados. Ahora, la palabra bienaventurados, curioso,
viene en primera instancia de una palabra griega allí, como está, Makarios, que significa dichoso o feliz. Es decir, nos va a marcar en una primera instancia el contraste entre la felicidad según Dios y la felicidad según el mundo. Ya vemos los contrastes. Feliz, dichoso, Macario es la palabra griega. Pero en segundo lugar, Macario no solamente significa dichoso o feliz, también significa en el sentido de ser aprobado por Dios, como bendecido por Dios. Y esto es mucho más que feliz o dichoso el hombre. Y en tercer lugar, mire que no solamente implica ser feliz, ser bendecido, Macario también. La palabra paralela en el hebreo es asir, que es lo mismo, tanto Macario o asir se define, dice, como el estado de una forma abrumadora de experimentar lo que dice ahí, un gozo inconfundible. Y la imagen a mí me late que es San Pedro, ¿no es cierto? Que siempre el hombre temperamental, el hombre movido, el hombre dinámico, con mucha sangre temperamental, me parece que es el que está ahí en la imagen. Y entonces esa tercera opción de Macario tiene que ver con ese gozo inconfundible que le corresponde al ser humano. ¿Por qué? Por estar siendo partícipes del reino de Dios. Compartía esto días atrás del nombre Macario. Estuve sirviendo en una denominación donde fui prestado años atrás y recuerdo que el pastor principal me presentó a los diáconos, a los 7 diáconos que ahí había, nombre por nombre, la primera vez que llego donde ellos, y cada uno me dio la mano, me dijo: soy José, soy Alberto, soy Manuel, soy Fernando, soy Hernández también. Y al final me dice uno de ellos, me da la mano, me dice: Mario, para servirle, me dice, Mario, para servirle. Y el que estaba a su costado le da un codazo, le dice: di tu nombre verdadero, le dice. Y di tu nombre verdadero. Y sí, pastor, mi nombre no es Mario, mi nombre es Macario, me dice. Y yo le digo: pero ¿por qué se avergüenza de su nombre? Es que desde niño me han hecho bullying, se han burlado de mi nombre. Y yo le digo: pero usted sabe que su nombre es Macario. No, es que es del Perú profundo, me dice. No, le digo, su nombre no es del Perú profundo. Macario es un nombre europeo y es un nombre griego que significa feliz, dichoso, contento, bienaventurado. Le digo: hermano, no se avergüence de su nombre. Me dice: sí, pastor, así le digo. 4 años después que me retiro de la iglesia, allí viene y me abraza: pastor, a mucha honra hoy digo que me llamo Macario, soy feliz, soy dichoso en el Señor. Amén. Y entonces la palabra Macario, entonces bienaventurado, hermano. Así que si usted tiene ese nombre, hermano, contento y feliz sea usted, dele la gloria al Señor, por cierto. Muy bien, en segundo lugar, tenemos que analizar la segunda palabra fuerza. Bienaventurado, dice, los pobres en espíritu. Y es ahí donde tenemos que considerar algunas expresiones muy en particular para efecto de no confundir esta bienaventuranza. La primera expresión a considerar tiene que ver con la expresión pobre de espíritu. Pobre de espíritu. Fíjense que no es lo mismo ser pobre en espíritu, que así dice el texto, pobre en espíritu, a ser pobre de espíritu. ¿Quiénes son los pobres de espíritu? Mire, ¿quiénes son los pobres de espíritu? Los que no se aman, los que se desprecian, los que se maltratan, los que se basurean, los que se dicen ser cero a la izquierda y que son de alguna manera u otra apocados, y por apocarse se opacan también, hermanos queridos. Eso es ser pobre de espíritu. Pero también en ese grupo están también otro tipo de pobre de espíritu. Son los que tienen una actitud o temperamento altivo, mandón, tirano, orgulloso, independiente, déspota y autosuficiente, como ven ahí en la imagen, por favor. Ese tipo también de personas se le llama a los pobres de espíritu.
son las personas con un temperamento, ¿no es cierto?, mandón, tirano, como decimos ahí, altivo, orgulloso, independiente, déspota, autosuficiente, dictador. Todo lo que implica, hermanos, esos adjetivos es una persona pobre de espíritu. Y esta, queridos hermanos y amigos, es una actitud que no es apropiada para los hijos del Señor. La Biblia enseña que cada alma, cada ser humano es valiosa para los ojos del Señor. Pero aquí se ubica este tipo de personas mencionadas. Pero la segunda expresión a analizar es la expresión espíritu de pobre. Fíjese que no es lo mismo. Espíritu de pobre. ¿Quiénes son los que son espíritu de pobre? Los que tienen el espíritu de pobreza, bien pudiéramos decirlo, como el que está allí. Son aquellos, fíjese, que se ubican y aceptan la categoría de pobres, es decir, los que se resignan, hermanos queridos, los que se resignan. Por eso que ahí Benjamin Franklin dice, el trabajador es un hombre feliz, pero el ocioso es un hombre miserable. Y algunas de estas personas que tienen pobreza de espíritu, piensan que eso es la voluntad de Dios para sus tristes vidas, hermanos queridos. Piensan que Dios quiere tenerlo así pobre, y por eso es la confusión de esta bienaventuranza. No, 1000 veces no. Eso es llegar, como dice en la ventana siguiente, al fatalismo, que es esa carencia o falta de ganas para trabajar y generar sus propios recursos. Esta pobreza, queridos hermanos, es negativa. Siempre el fatalismo va contra la vida, como está en la imagen. Mata la vida. El fatalismo, queridos hermanos, es negativo. Eso implica una miseria moral, material. Hay un vacío interior que obviamente hay que combatir. El fatalismo tiene que combatirlo. La Biblia no suscribe la ociosidad o la pereza que lleva a la pobreza. Mire, salió una rima. La Biblia, repito, no suscribe, no apoya a la pereza o a la ociosidad que nos puede llevar a la miseria, a la pobreza, hermanos queridos. No estamos hablando. Por eso entonces, ¿qué tenemos que aclarar? En segundo lugar, lo que pobres en espíritu no quiere decir, subrayado. Lo que pobres en espíritu no quiere decir. Debemos notar algo, hermanos queridos. Fíjese que el Señor dice ahí, no dijo bienaventurados los pobres en el bolsillo. No, mis hermanos queridos. Eso no dijo el Señor. La pobreza en sí misma no es una virtud. Se lo repito, hermano. La pobreza en sí misma no es una virtud. No lo es. No lo es. ¿Por qué decimos eso, hermano? Porque más bien la virtud reside en la capacidad, tanto si se es rico como se es pobre, de entender ¿qué cosa? La necesidad del exuberante amor y generosidad del Señor. Ahí está el contraste. No es en ser pobre necesariamente. ¿Por qué decimos eso, hermanos queridos? Porque se trata de descubrir dentro de nosotros una pobreza quizá, pero que nos permite recibir lo que Dios tan generosamente nos da o nos bendice también. Nos da y nos bendice también. Con eso en mente llegamos entonces, hermanos, a un par de advertencias que es importante tomar en cuenta. La advertencia número 1 está ahí, dice que la pobreza en espíritu no implica mantener una apariencia andrajosa o una actitud de asceta o ermitaño o anacoreta, hermanos. Esa advertencia tenemos que considerarla, hermanos, porque a veces hemos confundido que vivir así, caminar así, andar así es objeto, hermano, de humildad y de pobreza en espíritu. No lo es. Pero la segunda advertencia también, esa actitud de pobre en espíritu no se tiene que estar publicando para que todos sepan que somos pobres, que todos somos pobres en espíritu. No, mi hermano. Todo aquel
que diga o se proponga convencer a los demás que es humilde o pobre en espíritu, está demostrando muy, muy lejos que no lo es, que no lo es. Obviamente, eso no es. Ahora bien, si eso no implica decir que se es pobre en espíritu, en tercer lugar, ¿qué es lo que sí quiere decir pobres en espíritu? Lo que pobres en espíritu sí quiere decir. Y mire lo importante, básico y elemental, entender. En primer lugar, ser pobre en espíritu es ser consciente de su pobreza espiritual. Es decir, hermanos queridos, ser humilde. Cuando el Señor habla de pobres en espíritu, está hablando de personas que reconocen su necesidad espiritual y han dejado, obviamente, como dice la ventana ahí, han dejado, obviamente, ¿qué cosa? A un lado su autosuficiencia, que es la que le lleva a ese estado, hermano. Han llegado a una situación así, de tal dimensión, a efecto de no tener falsa humildad o falsa actitud de ser una persona modesto. Fíjense, mis hermanos, quien conoció de esta humildad fue el rey David. Ese hombre un día dijo, miren lo que dijo: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Señor. No despreciarás tú, oh Señor. ¿Qué texto, hermanos? ¿Cuántas veces quizá lo hemos considerado en nuestra vida, en nuestra experiencia espiritual? Esa es la verdadera humildad. Repito, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Señor. La humildad no es fácil, hermano, ni natural tampoco. La mayoría de la gente ni siquiera intenta tampoco ser humilde. Para muchos más bien ser orgulloso, ser independiente, ¿no es cierto? Son las personas que se valoran más, porque pareciera que son los más exitosos, y la humildad y la dependencia del Señor son vistas no como cualidades, sino como defectos más bien de las personas. En primer lugar, entonces, ser pobre en espíritu es ser consciente de la pobreza espiritual, ser humilde. Pero en segundo lugar, ser pobre en espíritu es no estar apegados a los bienes, es decir, ser desprendido, ser desprendido. Ahora, esto se entiende como, fíjese, en primer lugar, se va a entender como la actitud interior ¿de quién? Aún de aquellos que incluso teniendo posesiones, teniendo sus propios bienes, están desprendidos espiritualmente de ellos. Es decir, es una actitud de dependencia total de Dios, que sí, puedo tener recursos. Y sabe, querido hermano, hay quienes han sido bendecidos económicamente y con mucho patrimonio, y son tan humildes, queridos hermanos, tan humildes, hermanos, y a la vez tan dependientes del Señor. Bien puedo decir, hermano, que son aquellos que tienen recursos, pero los recursos no los tienen a ellos. Te lo repito, hermano, son aquellos que tienen cosas, pero las cosas no los tienen a ellos. Dios, por un lado, no condena la prosperidad, pero tampoco bendice la pobreza. Y te lo repito, hermano, porque eso debe estar marcado en nuestra vida. Dios no condena la prosperidad, pero tampoco bendice la pobreza. Obviamente, prosperidad en el buen sentido de la expresión, ganado, honrada, honestamente, sin corrupción, sin ninguna cosa que tiene que ver debajo de la mesa. En cuarto lugar, ¿qué evidencias hay de aquel que es un pobre en espíritu? ¿Hay algunas otras evidencias anexas de esto? Sí, mis hermanos. En primer lugar, la primera evidencia de un hombre o una mujer pobre en espíritu es quien reconoce su necesidad espiritual en la presencia de Dios. Es decir, sabe que no tiene mérito alguno. Sabe que quizá puede estar arruinado espiritualmente cuando está sin Dios, cuando está lejos del Señor, que no tiene los recursos para poder llegar y avanzar. Es una primera evidencia. Una segunda evidencia
de una persona pobre en espíritu es quien exhibe una genuina humildad y se despoja de todo orgullo. Y eso es real, no aparenta esa humildad, fluye espontánea y a la vez naturalmente, hermano, una genuina humildad. Pero en tercer lugar, una persona pobre en espíritu es quien no confía en sí mismo, más bien procura la gracia y la misericordia del Señor de una forma desesperada. ¿Por qué? Porque eso contrasta con el espíritu del mundo que nos dice, no, confía en ti. ¿Cómo te vas a anular? ¿Cómo te vas a anonadar? Confía en ti, dice el mundo. Y el Señor dice, no, hay que ser humilde. Y en cuarto lugar, una persona pobre en espíritu es quien no se jacta, mire, de sus progresos, ni de sus logros tampoco. Pues que al reconocer su humildad, mira a los demás como superiores también. Y no está envidiando, no está codiciando lo que otros tienen o lo que otros han alcanzado. Porque él o ella puede también con la ayuda del Señor avanzar y conseguir lo que otros han podido conseguir también. Y en quinto lugar, una persona llena, una persona plena y a la vez pobre en espíritu es quien siempre está dispuesto a un arrepentimiento genuino, pero mire, no solamente arrepentido de sus propios pecados, sino aún de sus más elocuentes, aparentes, buenas obras, porque entiende que esas obras pueden estar también matizadas, filtradas con el pecado que aún mora en cada uno de los seres humanos. Queridos hermanos, estos son los bienaventurados, estos son los dichosos. Ahora bien, la grandeza del obrar de Dios nos va a satisfacer, nos va a contentar, hermanos, también. Ojo, nos va a contentar, no he dicho que nos va a conformar. Una cosa es estar contento y otra cosa es estar conforme, mi hermano. La Biblia no patrocina la conformidad. Es más, la palabra de Dios dice, no os conforméis. No os conforméis, contento con lo que tenéis. Y por eso digo, queridos hermanos, que la grandeza del Señor nos va a satisfacer y nos va a recordar también, en contraste, cuán pequeños somos, cuán débiles somos y cuán pobres también delante de Dios, ¿no es cierto?, son nuestras riquezas, y más aún cuando entendemos que no merecemos tanta gracia, y de ahí viene la satisfacción espiritual de ser bienaventurado, ¿no es cierto?, los pobres en espíritu y no necesariamente pobre de espíritu, que no es lo mismo, queridos hermanos. Tenemos un caso emblemático, y es el caso emblemático del famoso fariseo y el publicano, para ir cerrando. En Lucas 18, 9, 14 está ahí el texto. Tome nota de la palabra fuerza subrayada. Dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Lo miraba al que estaba a su costado. Mire lo que hacía más: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Fíjese, hermano querido, ahí nomás. Este hombre está haciendo un reporte a Dios como si Dios no sabía. Y es más, no está engañando. Posiblemente sí está exagerando porque está diciendo lo que está haciendo. La ley decía, hermano, que se debe dar, que se debía ayunar una sola vez a la semana. Y él lo hacía 2 veces. Dice que, hermano, daba diezmos no de un porcentaje, de un poquito, no, diezmo de todo lo que gano. No hacía gimnasia como algunos cristianos, hermano, que hacen gimnasia para dar o no dar del bruto, del neto al Señor. De todo lo que gano. Y uno dice, caramba, este hombre, hermano, es perfectísimo. Pero mire la ventana que sigue. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, porque imagínense, hermano, el contraste, la comparación, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. He ahí el pobre en espíritu, no pobre de espíritu.
El hombre que se consideraba nada delante del Señor. Y mire la consecuencia. Os digo que o sea, el publicano, el pecador, que dijo, sí, soy pecador, fue a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, hermano. Repito, no hay indicio que este fariseo esté exagerando, que haya sido inexacto en lo que le reporta al Señor. Sin embargo, su actitud orgullosa lo condenó. Un hombre, hermano querido, un ser humano puede ser limpio en lo moral, honesto en sus negocios, generoso inclusive dando, y aún así ser rechazado por Dios si no es pobre en espíritu y si no reconoce su necesidad espiritual delante del Señor. Tercer lugar, la tercera palabra fuerza, porque de ellos es el reino de los cielos. Fíjese, en primer lugar, esta primera bienaventuranza termina con esta promesa, que de paso es la misma promesa para la última bienaventuranza que en algún momento se estará viendo, obviamente, ¿no? Pero esta primera bienaventuranza acaba con esta promesa, y solamente aquellos que entienden su condición pecaminosa y reconocen su ruina espiritual son aquellos que se acercan humillados y obviamente son recibidos en su reino. Son recibidos en su reino. Pero hay una aclaración, fíjese, en segundo lugar. El texto no dice, mire, porque de ellos será el reino de los cielos. Dice, hermanos, porque de ellos, ¿qué? Es el reino. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que el reino de los cielos no es solo algo que tengamos que disfrutar algún día remoto por allá, utópicamente algún día. No, mis hermanos. Más bien, esta bendición es para que la disfrutemos hoy también. Hoy también. Por eso que la palabra sustenta y dice que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Que el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Mire esos dos tiempos. Entrar algún día cuando partamos de esa dimensión temporal, pero dice ver el reino de Dios, que ni bien le aceptamos como Señor y Salvador, experimentamos el gozo, el amor de Dios, la paz de Dios, la paciencia de Dios y todos esos atributos que es el fruto del Espíritu de Dios, hermanos. ¿Ve? Dice entonces, no será, es aquí el reino de Dios, porque de ellos es el reino del Señor. Cuando uno acude al Señor Jesús y a su palabra como pobres en espíritu, obviamente seremos bienaventurados porque empezamos hoy mismo a participar del reino de los cielos. Y en tercer lugar, era evidente también, hermanos, que los judíos del tiempo del Señor tenían, obvio, una idea materialista del reino que estaba ofreciendo el Señor. Lo concebían, hermanos, como algo abstracto, como algo que no realizaba. Aún gente religiosa que conocía de la ley, que conocía de asuntos religiosos, no entendían de esto, hermanos. Por eso que el Señor les va a dar que esto es concreto, esto es real. No solamente de mañana, es hoy también. Y finalmente, hermanos, el reino de los cielos es ofrecido ¿a quién? Obviamente para los que viven de acuerdo a las bienaventuranzas, quienes a su vez han nacido otra vez, conforme a la Escritura. Y a pesar, mis hermanos, de lo difícil que puedan hacer las cosas hoy, a pesar de lo complicado que pueda ser la vida hoy, hermanos queridos, a pesar de todas esas cosas, y aún a pesar de que no podamos quizá entender algunas cosas que estamos experimentando o explicando, el reino es nuestro. Y grande también, y grande nuestro galardón, hermanos. Esa es la confianza que nosotros tenemos cuando hemos venido al Señor. Voy cerrando, hermanos. He aquí la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu. Nuestro anhelo y nuestra oración, mis hermanos, es que Dios abra nuestros ojos, nos dé entendimiento de nuestra necesidad espiritual cuando caminamos sin fe, sin Dios y sin esperanza. A nosotros los creyentes, hermanos queridos, que esta convicción nos haga más humildes, más sencillos y a la vez más dependientes de Él. Pero si usted no es creyente, mi amigo, si usted no es del Señor,
aún usted no ha pasado de muerte a vida, usted no ha experimentado la vida en Cristo, que al usted reconocer su pobreza espiritual, pueda correr al Señor y arrepentirse y pedirle también, cual desamparado, cual necesitado, que le otorgue el perdón de sus pecados y obviamente el don de la vida eterna. Mi hermano en la fe, ¿qué pasa con usted, mi hermano, en este tiempo? ¿En qué categoría se encuentra? ¿Ha experimentado la bendición de ser pobre en espíritu? ¿O todavía se aferra a su propia riqueza espiritual, pensando que eso le puede dar o llevar a la justificación de sus pecados? Permítame animarle en esta hora para que usted venga y ponga su vida una vez más al pie de la cruz. Que Dios nos bendiga muy rica y abundantemente. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Te bendecimos, amado Padre. Gracias por este tiempo, gracias por este momento, Padre Dios, de ayudarnos con tu palabra, de enseñarnos cuán importante es empezar por lo primero. Bienaventurados los pobres en espíritu, los que reconocen su necesidad espiritual, los que vienen a ti en arrepentimiento y fe, para que tú también nos des la vida en abundancia que has prometido. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. Aplica tu verdad, aplica tu palabra a cada uno de nosotros hoy, porque así te lo pedimos con gratitud en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Dios les bendiga. Muchas gracias. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Bienaventurados los pobres de espíritu. Gracias damos al Señor por su palabra, porque nos alimenta en este domingo 9, un domingo muy especial, Día de la Madre. Pero también vamos a en esta parte orar al Señor y orar por las misiones. Ustedes saben, queridos hermanos, amigos que nos visitan, que somos una iglesia misionera y cumplimos con la tarea, con la gran comisión que Jesús nos ha encargado para llevar el evangelio a toda criatura. Vamos a orar al Señor, que Dios guarde a los misioneros y que Dios pueda cumplir su propósito a través de cada una de las familias misioneras. Ahí donde estás, donde te encuentras, vamos a orar. Dispón tu corazón. Señor Padre, Dios Todopoderoso, Creador del cielo, de la tierra y del mar, reconocemos que tú eres nuestro Señor, que tú amas al mundo porque es tu creación, amas al hombre porque es hecho a imagen y semejanza tuya. Tú no quieres que nadie, que ninguno se pierda, Señor, que todos se procedan al arrepentimiento y sean salvos. Por eso, Señor, oramos para que tú, Señor, uses a tus hijos, a los misioneros, a los diferentes misioneros, junto con su familia que han salido, Señor, fuera de nuestra nación, a otros países, Señor, al interior del país. Tú los has llevado, Padre, a esos lugares para que puedan predicar tu palabra, para que puedan llevar las buenas nuevas, Señor, a todos los hombres y la gente pueda escuchar y arrepentirse de su pecado. Sobre todo en este tiempo difícil, hay mucha gente que se muere sin haber escuchado el mensaje de salvación, sin haber escuchado las buenas nuevas de que hay esperanza en Cristo y que la vida no termina con la muerte física, Señor, sino es el inicio de una vida nueva en Cristo Jesús. Por eso oramos para que en el nombre de Jesús tú guardes a cada familia, Señor, guardes a la esposa, a los hijos. Cúbrelos con tu sangre preciosa de toda trampa del maligno, toda acechanza que quiere venir a robar, Señor, su paz, que quiere venir, Señor, a presionarlos, a desanimarlos, Señor, de la obra que están haciendo en ese lugar. Tú pon convicción en sus corazones, añádale la fe necesaria, que su confianza, Señor, esté puesta en tus promesas, en tu palabra, que no están solos, que tú estás con ellos. Y nosotros como iglesia también aquí orando por cada uno de ellos, Señor. Abre la ventana de los cielos y derrama bendición, Padre Santo, y provee para su economía, para la alimentación, para la medicina, para que todo lo que ellos necesitan para sus hijos, sus estudios de los hijos,
tú los guardes, bendito Dios, y que ellos puedan cumplir, Señor, el encargo que tú les has encomendado, Dios, de predicar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Padre, oramos para que los guardes, Padre, en el nombre precioso de Jesucristo, Señor, a cada pastor, a cada misionero, lo ponemos en tu altar, en tus manos, Señor. Gracias, Dios. Gracias porque es la extensión, Señor, de esta iglesia, a Dios, llegando a cada familia, a cada rincón, a cada nación, Señor, hasta lo último de la tierra, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Asombra tu grandeza, con solo hablar sostienes la creación. Harás cumplir siempre todos tus planes para traer la gloria para ti, a ti la estrellas, el viento, el mar y todo lo que hay. En mí andar mis gozos y tristezas, porque estás tú para dar gloria a ti la gloria. Profundos tus caminos, bueno eres tú, y de esto cantaré, que por amor tu Hijo entregaste, confío en ti y espero en ti, mi Rey, a ti la gloria. Nuestras voces para adorar a ti la gloria, gloria, daremos solo a ti adoración. ¿Qué sucede cuando las madres oran por sus hijos? Cuando mi mamá ora por mí, me siento muy amada y protegida porque sé que le pide a un Dios verdadero que escuche y responde con muchas bendiciones. En la Biblia tenemos, por ejemplo, a Ana, la mamá del profeta Samuel.
Ella era una mujer que oraba por su hijo mucho antes de que naciera, y la vida de este profeta fue de bendición para todo el pueblo de Dios gracias a la oración de su madre. Sin duda la vida del profeta Samuel fue la respuesta de la oración incesante de una madre piadosa. Es por eso que cuando una madre ora, lo hace de manera persistente, deja la vida de sus hijos a los pies del Señor cada mañana, sabiendo que Él va a hacer su obra, pues su confianza está puesta en un Dios vivo y verdadero. ¡Feliz Día de la Madre! Mi amada esposa, eres una gran mamá, esforzada por amor a nuestros hijos, a nuestra familia. ¿Qué más puedo pedir al Señor si ya contigo soy dichoso? Cuando pienses que no estés haciendo bien las cosas o no estás dando lo mejor de ti, recuerda que tú ya lo estás haciendo. Tú no te das cuenta, pero yo sí, y es por ello que puedo dar fe en lo preciosa, esforzada y valiente madre y esposa que eres. Te deseo un feliz Día de la Madre. Disfrútalo porque te lo mereces. Te amo. Hoy es un día especial porque celebramos al Día de Mamá, el Día de la Madre. Y quiero alcanzarles a cada una de ustedes, las mamás de la iglesia, un cariñoso abrazo. Que el Señor les bendiga en este día especial, que el Señor las abrace y que ustedes puedan percibir de parte de Dios lo mucho que las ama. La palabra del Señor en Proverbios 14, versículo 1 dice que la mujer sabia une a su familia. Y eso es, madre, mujer sabia que conoce al Señor, que conoce las verdades del Evangelio, que ha entregado su vida a Cristo. Esa mujer sabia eres tú, mamá. Por lo tanto, te animo a que sigas siendo aquella que une a los hijos, al esposo, a los familiares, porque Dios te ha dado tanto, querida mamá. Eres tan especial que estamos felices de tenerte y felices de celebrarte este día, Día de las Mamás. La mujer sabia, la mujer que tiene a Cristo en el corazón, une a su familia. Así, queridas mamás, a celebrar este día especial. Reciban el cariño de la iglesia, reciban a nombre del cuerpo pastoral de la iglesia de Lince un abrazo muy especial y que la pasen lindo, que las engrían en este día hermoso en que celebramos a ti, mujer, a ti, mamá. Dios les bendiga. En esta parte también vamos a continuar orando y vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Y vamos a disponer nuestro corazón y agradecer a Dios por esta oportunidad que nos da. Padre, gracias te damos porque tú nos das la oportunidad, Señor, de ofrendar y diezmar y cumplir con ese mandato, Señor, que a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas que damos para ti, porque lo hacemos para ti, Señor, para que el reino de Dios, para que la palabra de Dios, para que la misión continúe, para que la palabra de Dios se predique, Señor, y no pare, sobre todo en este tiempo que estamos viviendo difícil, Señor. Gracias porque sabemos, Señor, que con nuestra contribución hacemos que el reino de Dios avance, Señor, y que todos se salven. Gracias por esta oportunidad, Señor, y danos la sabiduría a la parte administrativa, a la iglesia, para que puedan, Señor, administrar, Señor, con sabiduría este dinero y para que Dios cumpla su propósito. Y bendice a mis hermanos, bendice a tus hijos que han dado con un corazón alegre, Señor, Padre, sabiendo que es un privilegio, es un privilegio, es un gozo darte, Señor, los diezmos y las ofrendas. Algunos que están pasando necesidad, abre la ventana de los cielos y llena su mesa y provee para que pueda cubrir todas sus necesidades, Señor. Tú eres un Dios proveedor. Te alabamos, te adoramos por este privilegio, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien,
de esta manera hemos terminado con este culto, precioso culto de adoración. Hemos alabado al Señor, hemos escuchado su palabra, hemos orado al Señor y bueno, hemos llegado al fin y quiero que te lleves este versículo, esta promesa del Señor. Dice Filipenses 7:4, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y guarde tus pensamientos y podamos regocijarnos en este tiempo de semana. Y también a las mamás un feliz día y en la tarde, más tarde a las 7 de la noche nos encontramos con toda la mamá. Que el Señor le bendiga, que el Señor le bendiga a cada uno.